Valencians i valencianes, de naixement o de dret, estants o habitants del poble de Catarroja. Ha arribat el moment de que presentem a nostres regines per a rendir-los els honors que sa distinció mereix. Pel conjunt de virtuts que les atresoren i que les fan digníssimes portadores de la nostra més alta representació, rindam homenatge d'amor i pleitesia a les falleres majors de Catarroja per a les falles de l'any 2010. Fallera major infantil, xiqueta Carolina Herrero i Rodrigo, acompanyada del vicepresident de la Junta Local Fallera, el senyor Vicente Burgos i Herrero, i de la regidora del Carolina com a la màxima representant infantil de les falles de Catarroja. A continuació, serà el molt il·lustre alcalde de la vila el que li imposarà la banda i la xoia que acredita Anna com la màxima representant de les falles del poble de Catarroja.
Amb un fort aplaudiment a la regidora de Cultura i Festes i al molt il·lustre alcalde de la vila de Catarroja. Que acompanyen a les falleres majors als seus corresponents seients. Aquesta nit, d'homenatge als nostres costums i tradicions, no podrien comptar en millor presència per a exaltar a les recent coronades falleres majors, que a unes dones, amant de València, de nostra cultura i d'aquest gran col·lectiu que som els fallers. En el seu ampli currículum faller no falta de res. Entre moltes d'altres coses, han sigut falleres majors de les seues respectives comissions. Cor d'honor de la Fallera Major de València de l'any 2008. És un plaer comptar aquesta nit en la presència del poble de Catarroja de Bàrbara Mora i María José Meco. Hola, buenas noches. Nos gustaría comenzar agradeciendo la oportunidad que nos habéis dado de participar en un acto tan emotivo como es la exaltación de las falleras mayores de Catarroja. Me gustaría contaros lo que me pasó el otro día. Iba paseando por un parque que está cerca de aquí y vi encima de un barco un pequeño diario. Me acerqué y al cogerlo vi en la portada un precioso dibujo del Rey León. Y sí, tengo que reconocerlo. Me entró curiosidad y decidí abrirlo y empezar a leer. En él ponía: querido diario, aunque ya te tenía desde hace tiempo, es ahora cuando he decidido empezar a escribirte, porque están pasando cosas muy importantes en mi vida y que me gustaría recordar con mucho detalle cada una de ellas. Día 3 de julio de 2009. Hoy es un día muy importante para mí, ya que es la elección de las falleras mayores de Catarroja. Estoy un poco nerviosa, pero sé que pase lo que pase, voy a pasar un año estupendo junto a mis otras 7 amigas. Cuando llegue a la Casa de la Cultura intentaré hacerlo lo mejor posible, siendo yo misma, y esperando a ver si mi sueño se hace realidad. Bueno, aquí mi intriga fue aumentando, y como no, decidí seguir leyendo. Día 3 de julio del 2009 a las 11 de la noche. Acabo de llegar a casa y puedo decir que soy la niña más afortunada del mundo. Cuando he oído mi nombre, Carolina Herrero Rodrigo, como la elegida para representar a Catarroja, una mezcla de sentimientos han pasado por mí. Y como no, de la emoción he roto a llorar. Ahora espero con muchas ganas y sobre todo con mucha ilusión cada acto, teniendo junto a mí a la gente que quiero y que sé que estará a mi lado en todo momento.
estoy aquí escribiendo otra vez. Hoy me he sentido totalmente como una princesita. Ha sido mi proclamación y por primera vez he subido a un escenario y he saludado. Estoy muy emocionada. Ahora espero que por fin llegue el 13 de noviembre, día en el que oficialmente seré fallera mayor infantil de Catarroja para el año 2010. Desde este momento, cada día que viva, voy a plasmarlo en este diario para recordarlo siempre, aunque sé que de mi corazón nunca se podrá borrar. La verdad es que me costaba creer que todo lo que había leído eran palabras de una niña de 9 años. Pero sí, esto era así. Desde este momento empecé a preguntar por ella, y tengo que decir que con la gente que hablé solo sabían decirme cosas buenas con una sonrisa de oreja a oreja. Y me di cuenta de que esta niña debía de ser muy especial. Una niña a la que le gusta leer, cantar, bailar, tocar el saxo y, como no, Hannah Montana. Ahora pensaréis, ya bueno, lo que le suele gustar a una niña de su edad. Pero es que aún no he hablado de las cosas que más le caracterizan, su madurez y la perfección con la que le gusta hacer las cosas. Siempre está pendiente de todo y, sobre todo, de que entre su gente todos se lleven muy bien. Y ella hace lo que sea para conseguirlo. Es fallera de toda la vida. Bueno, no, desde antes de nacer, así que tan fallera como ella, poca gente hay. Muy sociable y extrovertida, hasta el punto de que tengo que contaros un secreto, y es que ella misma se considera sinvergüenza. Aunque eso sí, dicen que tiene un carácter muy fuerte, y una persona en especial dice que eres un despiste. Y claro, luego no sabes dónde has dejado las cosas, y viene él: mami, ¿dónde está mi muñeca? Porque yo la había dejado aquí. Esa misma persona, tu madre, que está muy orgullosa de ti, me ha contado una anécdota que no puedo pasar por alto porque me ha llamado mucho la atención. ¿Te acuerdas aquel día, en el restaurante, cuando solo tenías 2 años, y llegaste, te sentaste, cogiste un libro y empezaste a leer? Una señora, que no daba crédito a lo que estaba viendo, le preguntó a tu madre que cómo una niña de 2 años podía estar leyendo. Ella sonrió y le dijo que te gustaba que cada día antes de dormir te leyesen un libro de la colección de Disney que tienes en tu casa. Esto se repetía día tras día, hasta el punto que te los aprendías de memoria, y por esto lo estabas leyendo. Tienes a tu lado unas personas importantísimas e imprescindibles en tu vida. Iván y Andrés, tus primitos, con los que disfrutas cada momento y con los que te lo pasas genial. Qué emocionante ha sido ver cómo te han sacado de la banda, ¿verdad? Natalia, Ángela, María y Blanca, tus mejores amigas, o mejor dicho, como tus hermanas, con las que puedes pasar horas y horas y nunca te cansas de estar con ellas. Hoy han venido a verte porque saben lo especial que es este día para ti, y seguro que han sido una de las personas que más te han aplaudido al verte desfilar. Tu tía Olga, a la que permíteme llamar tía Caldosa, y que es la que te ha impulsado para que llegues hasta aquí, y a la que sé que le quieres mucho y le tienes un cariño especial. Por último, no puedo olvidarme de tus padres, pues sin ellos nada de esto habría sido posible. Ellos están muy orgullosos de ti, pero tú también lo estás de ellos. Al igual que también lo está tu falla, les barraques, de ver dónde has llegado. ¿Te has parado a pensar que vas a estar en el balcón del ayuntamiento viendo las mascletas desde un puesto privilegiado y acudir a la cabalgata del reino? ¿Qué estoy diciendo? Seguro que ya lo has pensado más de una vez. Carolina, seguro que vas a cumplir a la perfección todas las responsabilidades y obligaciones que el cargo de fallera mayor conlleva, y vas a representar a la juventud de nuestra tierra de la mejor manera posible junto a Ana, que seguro que va a ser para ti como una hermana mayor, pues si en poco tiempo la defines como un amor y que le quieres mucho, con todos los momentos inolvidables que vais a pasar juntas, se convertirá en una persona muy importante en tu vida. Y a vosotras, Paula, Claudia, Yolanda, Arantxa, Mar, Clara y Lara, componentes de la Corte de Honor, deciros que aunque Carolina sea la fallera mayor infantil, os necesita a todas, a sus 7 amigas, para que entre todas representéis a Catarroja como se merece, y como estoy segura que lo vais a hacer. Aprovecho
Aprovecha la oportunidad que el destino te está brindando, ya que tienes el privilegio que está al alcance de muy poca gente. Como dijo Pedro Calderón de la Barca en su obra La vida es sueño, ¿qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una aflicción, y el mayor bien es pequeño porque la vida es sueño, y los sueños son. Esta noche voy a hacer que se cumpla otro más de tus sueños. Esa lo he hinchado con un móvil. Ya. Quiero verlo. Yo no sé. Espero que la sorpresa te haya gustado. Disfruta mucho de este año, de ser la fallera mayor infantil de Catarroja del 2010. Enhorabuena, Carolina. Buenas noches. Hoy, 13 de noviembre de 2009, día en que se inaugura este precioso auditorio, del que el pueblo de Catarroja puede sentirse muy orgulloso, es para mí un placer y a la vez una importante responsabilidad el dirigirme a todos vosotros como mantenedora de este acto tan entrañable. Hace más o menos un mes me llamó Raúl y me preguntó: ¿quisieras ser tú quien haga de mantenedora en la exaltación de Ana, la nueva fallera mayor de Catarroja de 2010 y de las señoritas que forman su corte de honor? Yo acepté. Acepté no solo por lo que significa para mí todo lo relacionado con el mundo fallero y con Valencia, sino porque se trataba de una fallera en su día más especial, pero no de una fallera normal, sino que era la fallera mayor de Catarroja. Tras aceptar, me pregunté: ¿y de qué les vas a hablar? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a hacer? Enseguida me puse manos a la obra. Concerté una reunión, me vine a Catarroja a hablar con tu madre, Ana. Y durante esa conversación, en la que ella me contó muchísimas cosas sobre ti, me vino la inspiración y me puse a trabajar. No, no te preocupes, solo descubriré algunos de tus pequeños secretos. Ana, todos nosotros procedemos del mismo origen y nos unen nuestras fiestas, las fallas. Unas fiestas que para todos nosotros tienen unos componentes comunes y familiares: la música, el amor por los monumentos, la tradición, la pólvora, el fuego y, cómo no, nuestra indumentaria. Esa indumentaria que hace que hoy seas la fallera más bella. Esa indumentaria que hace que deslumbren esos ojos azules que tanto te gustan y que encandilan a todos aquellos que los ven. Unas fiestas por las que nosotros, los valencianos y los falleros, nos desvivimos. Trabajamos todo el año para que la semana fallera salga toda a la perfección, para que el monumento esté perfecto el día de la planta, para que la noche de la crema sea inolvidable, para que cada uno de los días de esa semana de marzo sea irrepetible e inolvidable. Ana, hemos escuchado todas las bondades y las preciosas características de tu fallera mayor infantil, Carolina, esa pequeña a la que quieres con locura, a la que ya consideras como tu hermana pequeña. Carolina y tú sois de la misma falla y el destino os ha querido unir en este año tan especial. Año que guardaréis por siempre tanto en vuestra memoria como en vuestro corazón. Es un año lleno de emociones, de vivencias, de actos que jamás podréis olvidar. Conoceréis a gente que es maravillosa, gente que os seguirá a todos lados, que os entenderán y apoyarán en todo momento, y que tras vuestro reinado pasarán a ser grandes amigos. Pero ahora ha llegado tu momento, Ana, ese momento que llevas tanto tiempo imaginando y esperando, el momento en que has sido nombrada fallera mayor de tu pueblo, y yo, desde la humildad, intentaré hacer con esta aportación que este día para ti sea inolvidable. Espero que te guste. Ana es mujer de nombre singular y poco común.
hagamos un poco de historia. ¿De dónde proviene? ¿Cuál es su origen? Nos dice la historia que Ana proviene del hebreo, Hana, que significa etimológicamente benéfica, compasiva, llena de gracia, de naturaleza emotiva, amable, suave, cordial y sagaz. Esa persona que ama y le gusta sentirse halagada. Se caracterizan por ser personas seductoras, sociables, creativas y buscan siempre alcanzar sus ideales, como en tu caso, Ana, es tu carrera. Son cariñosas con sus seres queridos, como lo eres tú con tu familia y amigos. En el amor, da todo de sí misma a la persona que ama, como lo haces tú con tu hermano Manolo, cada vez que lo apoyas en momentos complicados. Y así es nuestra fallera mayor, Ana. Ana, tu cumpleaños fue el lunes, así que qué mejor regalo que esta maravillosa presentación que te ha organizado todo tu pueblo con la máxima ilusión y cariño. Me consta que todos y cada uno de los que están aquí se han volcado de una manera u otra para que esta, tu noche, sea la más bonita de tu vida, para que nunca lo olvides y la guardes en un lugar muy especial de tu corazón. Eres una chica de 19 años, estudiante de logopedia, llena de alegría, amiga de tus amigas, muy auténtica, extrovertida y muy abierta, lo que te encanta demostrar allí donde vas. Dije al principio que iba a descubrir algunos de tus pequeños secretos y ha llegado el momento. Eres coqueta, te gusta arreglarte y buscas la mínima excusa para hacerlo. Eso sí, muy coqueta, pero para los que no lo sepáis, Ana saca toda la ropa del armario para ponerse guapa, cosa que siempre consigue. Pero lo que ella no sabe es que su madre se vuelve loca cada vez que entra en su cuarto y de que nada está en su sitio. También me han dicho que no llevas muy bien eso de no dormir mucho. Pero Ana, por lo que me han contado de ti, estoy segura de que lo superarás con muchísima facilidad, ya que eres una chica con las ideas muy claras y cuando quieres algo, lo consigues. Como has hecho muchas veces, y siendo tu sueño el ser, ahora ya sí, fallera mayor de Catarroja, seguro que el casi no dormir durante las próximas fallas pasará a un segundo plano. Ya verás. Entre tus aficiones está el disfrazarse, el asistir a las fiestas, tanto las locales como las de pueblos vecinos. Ya me han dicho que no te pierdes ninguna. Y que cuando llegas muy tarde te preguntan: Ana, ¿que no encontrabas la calle? Eso sí, siempre con tus amigas, esas a las que quieres tanto, y te han seguido no solo en tu año de fallera mayor, sino también en tu elección. Y no me cabe ninguna duda de que hoy seguro estarán aquí emocionadas al verte en ese precioso trono que regentas. Fuiste una de las fundadoras de tu falla, esa falla de Les Barraques, en la que fuiste la segunda en ser fallera mayor infantil, y que en 2008 fue su aniversario, y por ello fuiste su fallera mayor. Una falla en la que te has disfrazado, has vivido 1000 noches de verbenas y fiestas, has participado en todas las actividades, y te llevas bien con todos sus falleros, habiendo así conseguido el cariño de todos ellos. Fuiste una fallera mayor inolvidable, difundiste alegría, elegancia con tu saber estar y tus trajes, aunque siempre sabremos que el amarillo de la ofrenda es tu favorito, y también por la simpatía que derrochaste durante tu reinado anterior. Ahora tenemos que volver al maravilloso presente de esta noche en la que has sido nombrada fallera mayor de Catarroja. Un sueño, sí, un precioso sueño que se ha hecho realidad. Y se ha hecho realidad porque este sueño era una cosa que anhelabas, lo querías en tu vida, pero no eras la única que lo quería. Por eso no nos podemos olvidar que tu tío Miguel, o como lo conocen la mayoría, el Igor, él también tenía muchas ganas. Realmente fue él quien te embarcó en esa aventura, pues ese año se despedía como presidente de vuestra falla. Así que podríamos decir que el Igor ha sido el emprendedor de este proyecto y, por supuesto, tu mayor fan. Así que imagínate, Ana, cómo tiene que estar tu tío esta noche. Por cierto, ahora que menciona a tu tío Miguel, querría abrir un pequeño paréntesis para mencionar, pues bien lo merecen, las famosas y preciosas fiestas de San Miguel de Catarroja, que se celebran la última quincena de septiembre, coincidiendo con el fin de la siega del arroz, y de las que tú, Ana, seguro que también disfrutarás. Pero volvamos con tu familia. No solo tu tío está contento,
también tus padres, María José y Manolo, tu hermano Manolo, tus tíos, tus abuelos y, cómo no, tu prima Lucía. Estarán viviendo una noche llena de emociones, viendo a su hija, hermana, sobrina, nieta y prima en esta situación, siendo la nueva reina de Catarroja. Ana, durante este año contarás con tus 7 amigas, bellas representantes de las otras 7 fallas de Catarroja, a las que quiero mencionar. Sandra Rey, falla La Albufera; Sonia Burgos, falla Avenida Rambleta; Elena Ribes, falla Filiberto Rodríguez; María Dolores Ruiz, falla El Charco; Mónica Soriano, falla El Raval; Cintia Chatí, falla Plaza La Región; y Carla Penella, falla El Centenar de la Ploma. Esas 7 amigas con las que compartirás todo serán tu mayor apoyo, esas a las que les contarás todo lo que sientas, pienses o tengas que decir. Ellas siempre estarán para lo que necesites y ellas son tu corte de honor. Una corte de honor llena de alegría y de belleza. No me cabe ninguna duda de que sabréis disfrutar al máximo de este año junto a Ana. Pero estas, nuestras fallas, no se quedan solo en Catarroja, porque son la fiesta de toda nuestra Valencia. Y por eso, Ana, también te veremos en Valencia, en muchos actos, como la cena de gala, la cabalgata del reino y también disfrutando de la mascletá desde el balcón del Ayuntamiento de Valencia. Actos, todos ellos, de los que seguro disfrutarás. Volviendo a tu querido pueblo, y en particular a un momento muy particular como es la crema, es cierto que es un día con un sabor agridulce, pero yo te diría, Ana, una cosa sobre ese día. Que la falla de este año, tu falla, no morirá cuando extinga la última llama en la noche del 19. No morirá porque los recuerdos no mueren. Por eso me permito un consejo. En esta, tu fiesta, tu falla, abre bien los ojos, los oídos y la nariz. Graba en tu memoria hasta la última mueca de los ninots. Haz que por tus tímpanos entren con más fuerza que nunca los signos y pasodobles. Aspira la pólvora. Abre tus 5 sentidos a olores, ruidos, música, luces, colores, estallidos y risa. Vida en una palabra, Valencia en una palabra. Para que esa falla no muera nunca dentro de ti. Para que así, algún día, puedas contar a tus hijos y luego a tus nietos cómo fueron tus fallas. El año que fuiste fallera mayor de Catarroja para el año 2010. Ana, si lo recuerdas, la falla de este año no morirá entre las llamas. No me gustaría acabar sin dar las gracias a todos vosotros. Primero, por vuestra confianza en nuestra persona para ser las mantenedoras de este acto, en el cual hemos intentado acercaros un poco más a vuestras mayores representantes y de lo que nos sentimos muy honradas. Y segundo, también daros las gracias por vuestra paciencia en este, espero que breve, espacio del que hemos disfrutado, haciéndoles los honores a Ana y Carolina, vuestras falleras mayores de Catarroja, a disfrutar de las fiestas con armonía, ilusión y sobre todo con diversión. Todas ellas unas virtudes que no deben faltar en nuestras vidas. Muchas gracias, Catarroja. Moltes gràcies, Bàrbara i Maria José, per aquestes paraules plenes de sentiments que les haveu dirigit a nostres falleres majors.